Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno que es compartir nuevamente en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, una, una nueva oportunidad para reflexionar juntos en la palabra de Dios, buscar en ella lo que Dios nos enseña, nos muestra, nos comunica de sí mismo, lo que nos dice, lo que nos enseña sobre sus propósitos, sobre su propia naturaleza, sobre lo que nuestra condición y nuestra naturaleza humana es y aquello que Dios espera que seamos cuando ponemos nuestra confianza y nuestra completa disposición en sus manos para seguirle a Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor, como nuestro Maestro. Yo quiero meditar en esta mañana, quiero reflexionar en esta oportunidad a partir de un pasaje que está en la eh, epístola a los a los hebreos, en el Nuevo Testamento. La semana pasada, si ustedes recuerdan, meditábamos sobre tres enseñanzas, sobre tres profundas verdades que están en la palabra, allí en el libro de Isaías, capítulo 55. Recordábamos que la palabra es como un ciclo victorioso en la que Dios hace que cumpla lo que Él quiere que la palabra cumpla y que verdaderamente regresa a Él con fruto. En segundo lugar, en el Evangelio de Mateo, en una conversación de Jesús con algunos de sus opositores, Jesús les criticaba no conocer ni la escritura ni el poder de Dios. Estamos llamados a conocer la palabra. Y conocer es vivirla y experimentarla como el poder vivo de Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, en el Evangelio de Juan, hacia el final, donde Juan nos comunica el propósito de la palabra, es creer que Jesús es el Hijo de Dios. El propósito de la palabra es confrontarnos a todos los seres humanos con Jesús como maestro, pero mucho más que un maestro, como el Hijo de Dios que murió y venció la muerte, y al tener vida, Él la tengamos nosotros. Sobre estas tres verdades hoy quisiera profundizar esta segunda reflexión sobre la palabra y sobre la que la palabra dice sobre sí misma, porque la palabra se refiere también a lo que es la palabra de Dios, que es nuestra fe, la Biblia como la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, un pasaje que no es desconocido, es un pasaje que conocemos y que tiene mucha riqueza y quisiera que meditáramos en esta mañana. Hebreos 4, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y luego los pensamientos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Es hermosa esta palabra. Quiero que meditemos brevemente sobre algunas eh, cosas que nos enseña esta porción de la palabra. Fíjense que lo primero que va a decir el versículo 12 es que la palabra de Dios es viva y poderosa, o como traducen otras versiones, es viva y eficaz. ¿Y por qué la palabra es viva? Bueno, es viva porque Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios dador de vida, creador de vida. Dice el mismo texto de Hebreos, más adelante, en el capítulo 11, versículo 3,
Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, fue formado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve provino de lo que no se ve, pero que es eterno. La palabra de Dios, como expresión de Dios misma, es viva, dadora de vida, pero no es solo dadora de vida, es transformadora de vida, porque la palabra de Dios genera nueva vida, transforma las vidas, dándoles esperanza a las vidas que no tienen esperanza, a las vidas que han puesto su esperanza en cosas que verdaderamente se diluyen o se evaporan con el tiempo o desaparecen. La palabra de Dios, al permanecer para siempre, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. La palabra es viva porque proviene del Dios que es vivo, creador y dador de la vida. Qué profunda certeza que podemos tener verdaderamente en esto. Pero en segundo lugar, dice el texto que es poderosa, o como dicen otras versiones, eficaz. Porque no solo es poder puesto en acción para crear y transformar, sino que es poder eficaz, es poder que hará lo que dice que va a hacer. Es poder que nos ayuda a recordar las promesas cuando estamos débiles y nos ayuda a recordar que lo que Dios dispuso, que su palabra hará, lo cumplirá. Es eficaz porque tiene poder, tiene la capacidad de ejecutar aquello que dice, nos hace acordar naturalmente al pasaje de Isaías 55, en donde dice, mi palabra la envío como la lluvia que moja la tierra, fecunda la semilla, produce un fruto que da y que permite comer al que fabrica el pan. Y luego agradecido ese eleva una oración de gratitud a Dios. Y el ciclo completa cuando Dios recibe reconocimiento por ser Él el autor de ese ciclo victorioso de vida. Así la palabra es eficaz. Viene, fecunda nuestra vida, las semillas de esperanza que tenemos, aquellas que por fe recibimos, para que creamos, y aún en medio de la adversidad, creer que tiene poder para cumplir lo que ha dicho, que Dios está presente, que no nos abandona y que Él acompaña nuestro caminar. La palabra es viva y poderosa. Qué gran verdad. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Es un poder que verdaderamente, comparado con una espada, un arma natural en su momento, comparado con eso que puede atravesar cualquier obstáculo, y cualquier espada de dos filos, como es comparada a la espada más afilada, la espada más poderosa que se podía comparar. Es un arma que de parte de Dios tiene poder para transformar aquello que pueda estar a nuestro alrededor, para derribar cualquier muro, para atravesar cualquier muralla, para romper cualquier cáscara, cualquier coraza que nos podamos haber hecho, o que la vida, o que las mentiras, o que lo que pueda haber sucedido nos haya querido hacer a nuestro alrededor, la palabra lo puede atravesar. Puede atravesar nuestro corazón endurecido, puede atravesar nuestros pensamientos encallecidos, nuestra mente cauterizada, la palabra la puede atravesar y puede hacer que esa palabra, que nada la detiene, cumpla verdaderamente y descubra en nuestra vida discerniendo toda la totalidad. Dice, la separación entre el alma y el espíritu, las médulas, los huesos, es una descripción que va sumando significado para hablar de la totalidad del ser humano, nuestra vida, tu vida y la mía. Dios puede atravesarla con su palabra, lo interior, lo exterior, el espíritu, el alma, el cuerpo, completamente. La palabra de Dios tiene autoridad y poder sobre la totalidad de nuestra vida. Cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestros pensamientos, la integridad de nuestro corazón, nuestras emociones, todo. Todo puede ser alcanzado por la palabra porque puede entrar hasta lo profundo y dejarlo al descubierto. Dice el final de ese versículo 12, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzgar es discernir nuestros pensamientos, es aquello que todo aquello en donde nosotros radicamos el pensamiento, nuestra razón, nuestros fundamentos, nuestros principios, lo que creemos válido y fundamental, como nuestras emociones, las intenciones del corazón, lo que mueve nuestra conducta. Sobre eso, la palabra tiene criterio. La palabra es como la luz que nos permite distinguir
que nos permite ver y también nos permite conocer, es decir, nos da el criterio para separar. Juzgar es una palabra que significa aquí tener sabiduría para poder ver y distinguir. Es aquello que juzga, aquello que nos permite decidir qué pensamientos darle desarrollo y curso y a cuáles mejor cerrarles la puerta y abandonarlos. Pero es también la que empodera nuestro corazón, nuestra voluntad, para que, habiendo decidido, tengamos capacidad para hacerlo. Porque a veces lo podemos decidir, sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero nuestra voluntad se inclina igualmente a hacer otra cosa. Por eso, fíjense que el versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Nada de nuestra vida puede ocultarse de Dios. Por más que nos esforcemos, todo la palabra de Dios nos expone a esa verdad. Todo delante de Dios queda expuesto y por más que nos esforcemos, que intentemos evadirla, que intentemos esquivarla, que intentemos justificarnos, por más que intentemos adornar nuestra realidad, miren, por más que sencillamente incluso querramos mentir, convencernos de algo, aparece la palabra de Dios, viva y por el poder del Espíritu. Y delante de la palabra de Dios no podemos verdaderamente disimular nada. Quedamos expuestos completamente. Y ante este Dios, expuestos por la palabra, debemos de dar cuentas. ¿Cuántos de nosotros detestamos esta verdad? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente detestamos esta verdad de tener que dar cuentas ante alguien? ¿Cuántos de ustedes, vos o yo, podemos convencernos de que solo daremos cuenta delante de Dios, pero de ninguna otra persona acá en la tierra? ¿Cuántos de nosotros nos hemos convencido de esto? De que ni delante de nada ni de nadie realmente nos ponemos delante. Nadie podrá ponernos delante suyo y hacernos explicar nuestra conducta. ¿De cuánto nos hemos convencido? ¿Cuánto de nosotros esperábamos en algún momento esa ansiada mayoría de edad para desligarnos, liberarnos del el derecho tal vez de nuestros padres, de la opresión como comprendíamos de nuestros padres o adultos responsables, para pedirnos cuentas? ¿Cuántos nos sentíamos obligados a hacerlo y deseábamos liberarnos y por fin ya no darles cuentas? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos orgullosos de esa libertad, de esa independencia que hoy nos empodera humanamente, procediendo de un lugar tan humano como atravesado por la corrupción y la naturaleza que nos inclina a una perspectiva egoísta de la vida? ¿Cuántos verdaderamente creemos que no le debemos rendir cuentas a nadie? ¿Cuántos verdaderamente de nosotros nos sentimos orgullosos de esa supuesta libertad y la expresamos y la predicamos de no tener que rendirle cuentas a nadie? Pero ¿sabe qué? Dios mismo es el que dice que esa libertad total no está sujeta a nosotros mismos solamente, sino que está sujeta a Él porque Él es el que nos dio la vida. Y esta vida es para que la vivamos en libertad, pero en sujeción a su voluntad, que es la de reconciliarnos con Él. Pero el mundo nos hace creer que podemos vivir una vida completamente desconectada de Dios y solo conectada con nuestro propio criterio y con quienes eventualmente querramos nosotros conectar sin que nadie tenga absolutamente ningún derecho a rendirnos cuenta. Pero ¿sabe qué? Dios dice, ante mí todos deberán dar cuenta. Delante de mí nadie puede poner excusas. Nadie verdaderamente puede poner excusas. La palabra de Dios nos enseña que unos a otros debemos darnos cuenta, que unos a otros debemos verdaderamente tenernos presente a la hora de edificar nuestra vida. No solamente alguien ejercer el derecho de reclamar que todos vengan a dar cuenta. Eso solo lo tiene Dios. Entonces es una mentira que podemos vivir una libertad sin darle cuentas a nadie, o por lo menos no es lo que Dios ha estipulado para sus hijos. Si estás convencido de eso, cuidado, porque estás en un camino
que te puede ir tranquila, lentamente, apartándote de algo que Dios tiene preparado para sus hijos. Y puedes estar convencido de una verdad que es en realidad una mentira. Humanamente puede ser muy tentadora, pero delante de Dios es una mentira. Por lo tanto, ya que Jesús, continúa el versículo 14, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y la figura del sumo sacerdote es una figura muy importante para el pueblo judío, sobre todo en el momento que se escribía la carta, cuando estaba el templo en aquel contexto del sacerdocio, en donde el sumo sacerdote, bajo la figura fundamental de su rol intercesor, entraba al templo, iba al lugar especial una vez por año y allí ejercía la intercesión por todo el pueblo, pidiendo el perdón para el pueblo. Pero entraba en un templo de piedra, entraba detrás de una cortina hecha de tela y ahí ofrecía un sacrificio en el ritual que estaba estipulado en la ley. Pero eso se repetía constantemente y entraba en ese lugar. Mas ahora sabemos que verdaderamente Jesús es el que cumple el rol del sumo sacerdote. El sumo sacerdote que no atraviesa ningún templo de piedra. Atraviesa nuestro corazón para traernos el perdón. Porque ha atravesado los cielos, dice el pasaje. Y al atravesar los cielos y estar delante de Dios mismo, podemos tener plena certeza de que su victoria y su intercesión es efectiva. Dice el versículo 15, y no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Por qué la fe en Jesús puede ser segura? Porque Él sufrió nuestras mismas penas, nuestras mismas luchas, conoció nuestro dolor, atravesó nuestras miserias, nuestras debilidades, atravesó nuestras preocupaciones, atravesó nuestras angustias. Vivió leyendo el Evangelio, podemos encontrarlo a Jesús atravesando todo lo mismo que nosotros atravesamos y seguramente muchas otras cosas más que nosotros no sabemos. Porque Jesús, Dios sabe que aunque nosotros querramos, aunque nosotros intentemos por nosotros mismos justificarnos delante de Dios, no podemos. Nuestra debilidad, nuestras fuerzas tienen serias limitaciones, tienen profundas estrecheces que no nos permiten verdaderamente justificarnos delante de Dios. Nuestra condición es incapaz de justificarnos completamente y vivir una vida de restauración delante de Dios solos, prescindiendo de la obra de Cristo. Por eso la apelación a Jesús como aquel que ha vencido la muerte y ha entrado en el lugar donde puede verdaderamente interceder por nosotros. Así, Jesús al hacerse humano asumió todas esas debilidades, fragilidades, y al morir y resucitar por el poder del Espíritu, al vencer la muerte, venció a la mayor guerrera de las debilidades humanas, a la muerte, a la que a todos nos va a llegar, pero solo como una primera muerte, porque en la segunda, en nuestra resurrección, saldremos victoriosos. Y la segunda muerte, como dice la palabra, no tendrá lugar, sino que saldremos directamente llevados para la vida en la plenitud y en la eterna presencia de Dios. La muerte allí ya no tiene poder. Al vencerla como humano nos entregó esa victoria y al darnos esa victoria nos dio las armas, como dice 2 de Corintios, para pelear cada batalla que nos toque hasta que Él venga. Y por lo tanto ese juicio que dice que la palabra juzga las intenciones del corazón, juzga nuestros pensamientos, no es un juicio para condenar. No es un juicio porque Dios no se place en condenar y en destruir. Tenemos una imagen tan distorsionada, usamos una imagen tan distorsionada, comunicamos muchas veces una imagen completamente distorsionada de Dios como un Dios destructor que juzga, complacido en hacerlo, y no es así. La palabra misma enseña que Dios se complace en restaurar y en hacer nuevas todas las cosas, que Dios se complace en reconciliarnos con Él, como dice 2 de Corintios, que se complace en consumar el propósito de muerte y resurrección de Jesús
para que en su resurrección todos en nuestra fe segura en Él resucitemos junto con Él. Por eso termina el versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Su trono? El trono de Dios es un trono excelso. ¿Cómo imaginarlo? El trono donde Dios imparte su justicia, pero no la justicia que destruye por el hecho de destruir, sino que la justicia en donde imparte gracia y misericordia. Cuando nosotros verdaderamente creemos y ajustamos, como la palabra nos invita, nuestra vida a Jesús, cuando seguimos a Jesús como Maestro, cuando lo servimos como Señor, cuando lo adoramos como Dios, cuando nuestro corazón se ha abierto delante de su invitación, verdaderamente podemos ir en nuestro momento de angustia, nuestro momento de crisis, nuestro momento de dolor, de sufrimiento, aún sin decir nada, dejarnos, echarnos delante de Él, delante de su trono, y allí dice la palabra que recibiremos gracia, recibiremos misericordia, recibiremos restauración, recibiremos esperanza, recibiremos fortaleza, recibiremos la certeza de que Dios está a nuestro lado, recibiremos no la mirada juzgante de un rey, de una autoridad distante, de un juez ajeno a nuestras cosas, sino la palabra afirma que delante de ese trono sublime y majestuoso saldrá corriendo ese rey para abrazarnos y decirnos: hey, yo estoy acá con vos. Yo soy el rey del universo, pero me complazco, me alegro en que vos y yo podamos crecer y caminar juntos. Sé que es un momento difícil, sé que la estás pasando duro, tal vez que la vida te está golpeando, te ha golpeado, pero déjame caminar con vos. Déjame sanar tus heridas, enjugar tus lágrimas, déjame acompañarte. Pero sos el rey del universo, sí, por esa razón lo puedo hacer y darte confianza, porque esa es mi mayor alegría, dice Dios. Ese es mi mayor placer, que este trono tan excelso y sublime te represente la victoria sobre la muerte, exclusivamente para vos. Que todo lo que sentiste que estaba mal, lo dejes a los pies de la cruz, que recibas el perdón, porque yo te recibo, que tu vida nazca a una nueva vida. No hay nada que te condene, no hay nada que te juzgue, no hay nada que te acuse de nada, porque yo te he absuelto, porque estás en paz conmigo. Vení a los pies de Jesús, oí su palabra, recibíla en tu corazón, recibílo a Cristo en tu corazón. La vida va a transformarse, se va a ir transformando día a día. El Espíritu Santo se va a empoderar en tu corazón y en tu pensamiento. Y la vida, la palabra, va a ser lo que dijo que va a hacer. Te invito a que abras tu corazón a Dios. Terminemos con una oración y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre que estás en los cielos, tu palabra viva, eficaz, poderosa, tu palabra que afirma que venciste la muerte, nos invita, Señor, a recibir tu poder victorioso. Señor, nuestras vidas muchas veces atravesadas por el dolor y el pecado se rebelan contra ti. Señor, gracias porque podemos acudir y recibir el perdón completo, la restauración completa. Y de esa vida levantarnos en victoria de esa manera. Vivir una vida con esperanza firme, pudiendo caminar con seguridad. Te alabamos, Dios, en esta mañana, en este día. Honramos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga ricamente y que seamos verdaderamente vividores y experimentemos el poder de Dios.